Han sido meses intensos. Vaya que han sido meses intensos. Pero queremos llegar a este final de temporada compartiendo con ustedes una serie de contenidos que fuimos produciendo a lo largo de esta temporada de los episodios de Contracorriente para hacer un recuento de cosas que vale la pena guardar, sostener en el cajón de las cosas que uno tiene a mano para compartir con las personas que cree están interesadas en los mismos temas o aquellas a las que hay que abrirle los ojos también. Así es que no tenemos más que arrancar este programa haciendo varias cosas. Antes que nada, agradeciendo al Adam Smith Center for Economic Freedom en la Florida International University por hacer este programa posible. Además, quiero pedirles que antes de empezar le den clic a la campanita, le den al pulgar hacia arriba y que se suscriban al canal para que estemos en contacto cada vez que subamos más contenidos. Sin muchas más vueltas, comenzamos con este Contracorriente Rewind. Orlando Avendaño es un joven periodista venezolano que se ha opuesto al régimen dictatorial de Venezuela desde hace años. Eso lo ha llevado a vivir en el exilio y a sufrir severas consecuencias, tanto personales como familiares, porque es una dictadura. Y claro que lo que hacen las dictaduras es amedrentar a sus opositores. Desde el exilio, él lleva adelante una enorme pelea. En la conferencia Freedom Matters, que el Adam Smith Center for Economic Freedom auspició en la ciudad de Buenos Aires, Orlando Avendaño decía esto. Lo primero que hizo Fidel Castro, que no solamente lo hizo en Venezuela, pero en Venezuela se afincó particularmente, fue el financiamiento de grupos subversivos. El propósito era claro, derrocar los gobiernos democráticos. Una incipiente democracia estaba surgiendo de gobiernos de izquierda, socialdemócratas, pero que tuvieron la firmeza de hacerle frente a estos movimientos subversivos financiados desde La Habana. Fidel los patrocinó, les dio el norte moral, los acompañó e incluso llegó a financiar un intento de invasión a Venezuela, que es la famosa invasión de Machurucuto. Los gobiernos democráticos resistieron con fuerza. Fue cruento, fue duro, pero resistieron y le ganaron la guerra a Fidel. Pero Fidel no desistió. Y entonces estos líderes comunistas que Fidel había estado financiando, porque la sociedad venezolana tenía cierta fragilidad para precisar la amenaza, se convirtieron en intelectuales, referentes de la izquierda venezolana, es decir, guerrilleros armados que habían estado en las montañas, que mataban civiles, se convirtieron en referentes de la izquierda venezolana. Y esos referentes empezaron un proceso de adoctrinamiento. Esto está registrado, esto no es un tema conspiranoico, no, esto está completamente registrado. Los grupos subversivos, bien sea del Partido Comunista o de otros movimientos que también, por ejemplo, en los partidos tradicionales hubo escisiones, hubo cismas, se separaron, surgieron otros partidos de extrema izquierda, empezaron a formar cuadros con jóvenes que tenían potencial. Estos jóvenes en víspera de entrar a la universidad, jóvenes dispuestos a inscribirse en este proceso de lucha porque además los motivaba el entorno, el discurso. Venezuela, aunque era un país muy próspero, pues obviamente el discurso de clases estaba instaurado y estos jóvenes fueron susceptibles. Empezaron a asistir a diferentes espacios de conversación con estos líderes guerrilleros. El más popular de todos, o pieza fundamental de esta historia, fue Douglas Bravo, quien fue un legendario guerrillero venezolano. Lo conocí, murió hace poco, un tipo con unos cuantos muertos encima, un tipo dogmático, un tipo que, por cierto, fue perseguido por el chavismo, porque el chavismo persiguió y ha perseguido al Partido Comunista, por cierto. Esta imagen, este cuadro de Goya de Saturno devorándose a los hijos, un poco lo que ha sido al final la historia de la revolución bolivariana, ¿no? Todos estos
referentes que la construyeron al final fueron perseguidos por la misma revolución. Douglas Bravo conoce a Hugo Chávez, muy joven Hugo Chávez, y empiezan a ir a estas sesiones donde no se transmite, no se difunde la doctrina marxista, sino como comentaba María, obviamente la esencia era marxista, comunista, castrista, todas estas cosas terribles, leninistas, etc., pero encubiertas por un barniz nacionalista. Entonces Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, todas estas figuras, los padres fundadores de Venezuela, por supuesto, nada que ver con incluso una doctrina de izquierda, pues fueron presentados a estos jóvenes como referentes de la izquierda y se empezó a constituir lo que luego se denominaría el bolivarianismo, que no es más que marxismo disfrazado de nacionalismo. Si alguien se ha opuesto al gobierno de Gustavo Petro en Colombia, es quien entonces era el fiscal general de la República, el fiscal Barbosa. Ahí está la famosa frase de "usted no es mi jefe, presidente", recordándole a Petro la división de poderes. Pero es preciso que rescatemos un fragmento de la conversación con él para entender el complejo escenario en el que Colombia se encuentra inmerso. El crimen organizado por un lado, la falta de división de poderes por el otro, la corrupción, los escándalos de la familia del presidente. Vaya, mucho, mucho, mucho que recordar. La enorme fricción entre el presidente Petro y usted cuando estaba al frente de la Fiscalía General de la República no fue oculta, no fue mínima y desde luego no pasó desapercibida para los medios de comunicación y otra vez para el escenario mundial que miraban con mucha sorpresa el recién llegado presidente Petro al poder intentando darle órdenes al fiscal general y entonces sucedió aquella famosa escena que veremos a continuación. Pues soy el jefe del Estado, eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia. Leo textualmente, artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Por tanto, como jefe de Estado, se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado. Él no hace parte de la rama judicial. ¿Cómo hacemos para entender, cómo hacemos para explicarle que primero no es mi jefe y segundo, él no es la fiscalía ni los jueces? Los jueces de la República son autónomos en este país. Parecía que el presidente no entendía muy bien aquella clásica de la democracia, que es la división de poderes. Mire, yo en ese momento histórico, yo creo que se planteó algo que cualquier estudiante de derecho de primer año, cualquier estudiante que tenga alguna formación o cualquier ciudadano que tenga alguna formación sobre lo que significa la democracia, la división de poderes, el Estado de Derecho, sabe. Y es que la rama judicial del poder público es autónoma e independiente. Se articula con el Ejecutivo, pero es autónoma e independiente. Ningún presidente ni ninguna rama ejecutiva puede ordenarle a la rama judicial qué hacer o qué no hacer en una democracia. En una dictadura, por supuesto, esto lo hemos visto en diferentes lugares, pero en una democracia no. En ese momento, por supuesto, mi reacción fue una reacción fuerte, fue una reacción en donde yo planteé que no era posible que se entrometieran en la función de la rama judicial, incluso que le dieran órdenes al fiscal general de la Nación. En Colombia es muy importante esa atribución de poderes. Somos un país que se ha formado sobre la base de esa atribución de poderes, de la colaboración armónica que se deriva del artículo 113 de la Constitución de Colombia. Y claro, en ese momento se generó toda una discusión a nivel nacional e internacional porque la gente no entendía muy bien qué es lo que ocurría. Yo no soy elegido ni fui nombrado por el presidente de la República, fui elegido en su momento por la Corte Suprema de Justicia, es decir, hago parte, o hacía parte mejor,
de la rama judicial del poder público. Entonces, yo creo que fue más que un enfrentamiento personal con Gustavo Petro y con el presidente. Yo lo que hice fue llamar la atención sobre unos principios, sobre unos valores y sobre unas instituciones que tenían que tener y tienen que tener un sentido para proteger la democracia colombiana. Otro de los asuntos que abordamos a lo largo de esta temporada de Contracorriente fue el nearshoring. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿A quién beneficia esta palabra que está tan de moda en los medios de comunicación? ¿Es esta oportunidad de traer de regreso a la cercanía a los negocios y no producir más al otro lado del mundo, en China, por ejemplo, con todos los costos que esto implicaba? Una oportunidad de oro para los países que saben aprovecharla. De eso conversamos con Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center. Yo creo que el nearshoring es la gran oportunidad para la América Latina, una oportunidad que no se ve con mucha frecuencia. Gabriel, como sabes, por décadas el consenso en Estados Unidos, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, era que teníamos que acercarnos a la China, que si negociábamos, que si comerciábamos más con los chinos, se iban a parecer un poquito más a nosotros en el occidente, que iba a haber más democracia, que iba a haber más capitalismo, y lo que hemos visto de una manera muy clara es que no es así. Hoy día no hay ni más capitalismo ni más democracia en China, todo lo contrario. Y por eso es uno de los pocos temas en donde hay acuerdo entre ambos partidos en Estados Unidos de que hay que tratar de cambiar este outlook hacia China, y por eso es que hay un gran esfuerzo de parte del gobierno americano en incentivar a empresas americanas que se fueron a China por la mano de obra hace muchas décadas para que regresen, idealmente desde el punto de vista americano, a Estados Unidos, pero como sabemos, por cuestión del costo de la mano de obra, temas regulatorios, no es siempre factible, pero que por lo menos regresen al vecindario, que regresen a áreas más cercanas, tanto ideológica como políticamente, a los Estados Unidos. Y por eso que la América Latina tiene esa gran oportunidad de ver que empresas americanas puedan traer sus inversiones de la China a la América Latina. Y hay países que lo están haciendo muy bien, que tienen una estrategia muy coherente, y otros que creo que están desperdiciando esa oportunidad. Hay elecciones este año en Estados Unidos y muy posiblemente un cambio de presidente. Recordemos, Biden compitiendo por su reelección y todo indica que Donald Trump vuelve al ruedo. ¿Cuál sería los escenarios que habría que contemplar en el caso de que uno u otro se hagan de la presidencia de Estados Unidos respecto de la relación comercial con América Latina? Mira, te hablo del caso que conozco más, que sería el caso del presidente Trump. Yo creo que ahí va a haber una gran oportunidad de restablecer el liderazgo americano, y parte de la clave aquí va a ser hacer que quede muy claro que permitir que el gobierno de China comunista siga su marcha por toda la América Latina presenta un peligro no solamente para los países latinoamericanos, sino para la misma seguridad de los Estados Unidos. Para el presidente Trump, creo que el tema de China va a ser número uno, y en el caso de Latinoamérica, no solamente el tema de China, sino el tema de la migración. Asegurarse de que los países promuevan una migración legal, ordenada, y no hay mejor manera de lograr eso que crear las condiciones en la América Latina para que la gente se quede en sus países. Yo estoy convencido de que la mayoría de la gente se quiere quedar en sus países. No lo hacen por el desespero, por el hambre, por la inseguridad, y migran por esas razones. Entonces yo creo que ahí el sector privado tiene una gran oportunidad de ayudar no solamente al crecimiento de los países latinoamericanos, sino de poder ganar mucha plata, porque en América Latina hay muchas oportunidades de ganar buena plata de una manera honesta, de una manera seria, pero los países latinoamericanos tienen que poner de su parte y tienen que dar todas esas seguridades que un empresario va a exigir para poder traer su empresa desde muy lejos hasta nuestro vecindario. Cuando se habla de terrorismo, la gente siempre piensa que está al otro lado del mundo, lejos, allá donde no puede alcanzarnos. Y sin embargo es una gran equivocación, tan grande como que el terrorismo está en Latinoamérica y está
de una forma bastante más extendida de lo que uno sospecha. Está de una forma mucho más presente de lo que uno cree. Está, lamentablemente, muy arraigado. Sobre ese asunto conversamos con el analista en temas de seguridad internacional y especialmente en asuntos de terrorismo, Douglas Farah. Bueno, para Rusia y para este Alexander Dugin, el asesor principal de Putin, el cercano lejano es todo lo que era la Unión Soviética. Y dentro de esa doctrina que ellos escriben y describen públicamente, Rusia tiene no solo el derecho, sino la obligación de imponer su voluntad en esos estados porque son realmente parte de Rusia. Y ellos dicen, bueno, Estados Unidos no tiene ese mismo derecho en América Latina, pero utilizan ese concepto para decir, si Estados Unidos y OTAN van a estar en nuestra frontera, en nuestro cercano lejano, nosotros tenemos el deber y la necesidad de estar en el cercano lejano de Estados Unidos. Por eso las bases que están pensando en Nicaragua, por eso la cercanía con Cuba, por eso lo que están haciendo en Venezuela, es para tener la capacidad de reaccionar en lo que ellos dicen patio trasero de Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene la influencia, donde si Estados Unidos puede estar en sus fronteras, ellos tienen la necesidad de estar en las fronteras de Estados Unidos. Y eso es muy peligroso. Vaya que sí. Y sobre todo, además, teniendo en cuenta esta beligerancia que ha desatado Rusia recientemente, ¿no? Sí, viendo la beligerancia que eso trae a gente, a dictadores como Daniel Ortega, que ahora está hablando mucho más contra Estados Unidos en términos militares, estamos viendo el retorno de Maduro, ese mismo lenguaje, fomentado por Rusia, por ser su aliado, por defender lo indefensible en cuanto a Ucrania, se ha vuelto mucho más armamentista la discusión, los ataques a Estados Unidos, de que eso se había dejado un poquito, nunca dejaron del todo, pero dentro del concepto de guerra que tiene Rusia, todo arma es válido, incluyendo fake news, incluyendo propaganda, incluyendo ataques, incluyendo todo lo que, de lo militar hasta lo más civil en términos de discurso, ¿no? Ellos ven todo eso como armas legítimas para usar y están usando todo contra Estados Unidos en este momento. Y claro que después de un proceso tan cercano como tuvo Rusia con Cuba antes de los 90, digamos, todo parece distante entre ellos a partir de entonces. ¿Cuál es la actualidad de esa relación? Están muy cercanos. Mire, lo que ha hecho Rusia en casi todos los países donde hemos estudiado, su entrada es a través de gente que estuvo en la Guerra Fría con ellos y que son conocidos. Daniel Ortega conoce a fondo los que manejan ahora la política hacia América Latina de Putin, ¿no? También hay muchos mexicanos que estudiaron ahí, hay muchos colombianos que participaron en las revoluciones ahí y estudiaron en Rusia, muchos venezolanos. Entonces, su punto de entrada es por gente de confianza para entrar a fondo y de ahí ir expandiendo su círculo. Entonces, en esta nueva realidad del nuevo mundo que vivimos, eso es mucho más importante que las peleas pasadas sobre cualquier cosa económica. Ahora todos están en un solo esfuerzo, digamos, unificada, coordinada contra Estados Unidos y tratando de crear lo que ellos llaman un mundo multipolar, donde Rusia sería el actor principal. Cada vez que hablo de este asunto, me resulta impresionante pronunciar una palabra que uno está acostumbrado a ver en las películas, allá en el mundo de la ficción. Y sin embargo, esa ficción está basada en una realidad. Los espías existen. Vaya que existen. Y vaya que si hay un país latinoamericano que sabe de eso, es Cuba. Uno de los sistemas de inteligencia más extendidos del planeta. Sí, escuchaste bien. Uno de los sistemas de inteligencia más extendidos del planeta es precisamente el cubano, a través de una red de embajadas y consulados mucho más grande que países del primer mundo. ¿Por qué? ¿Es casualidad? No, es que esas embajadas son nidos de espionaje.
Sobre ese asunto hablamos con Enrique García, el ex oficial de inteligencia cubano. Cuando hay gobiernos que no son afines a los intereses de Cuba, cuando hay gobiernos que plantan, que pueden incluso tener posiciones frontales, bueno, pues Cuba tiene también los recursos y cuenta con lazos muy estrechos con organizaciones, y por cierto, y Cuba y su aparato paralelo de inteligencia, la antigua oficina de Manuel Piñero Lozada, entonces voy a decir todas las que tuvo, porque tuvo diferentes nombres, adiestró en Cuba cursos políticos de 6 meses, 1 año para dirigentes sindicales, obreros, indígenas, etcétera, de toda América Latina. Han pasado decenas y decenas de miles de personas entrenándose, diríamos, y eso es público y no es secreto, pero sin embargo es muy peligroso, en marxismo, de luchas sociales, lucha de clase, acabar con la dictadura. Entonces Cuba tiene todo esto. Cuando Cuba quiere, propicia que determinados los hechos que acabas de mencionar, por ejemplo, colocan una enorme presión sobre los gobiernos de turno, que en los casos que tú dices han sido en países en los cuales los presidentes en ese momento tenían una política totalmente frontal o más de enfrentamiento con la dictadura cubana. México invita a Miguel Díaz-Canel a actos públicos, lo condecora, lo alaba, lo halaga, y es indudablemente para muchos un dictador, alguien que forma parte de un gobierno, de una cúpula, de un régimen dictatorial que lleva 64 años casi en el poder. ¿Qué fin tiene esta complicidad? Bueno, es un tema muy interesante. En México, una de las razones que siempre ayudó a la inteligencia cubana a hacer su trabajo fue el sentimiento anti-norteamericano de mucha gente. En el caso de México, por razones, por sentimientos anti-norteamericanos, más que socialistas, yo creo a veces comunistas, ha habido muchas fuerzas, muchos políticos mexicanos que han ofrecido un gran soporte al régimen de la isla. Hoy en día, bueno, con el actual presidente mexicano, evidentemente ha tenido una actitud todavía más cercana que ningún predecesor de apoyo incondicional a la dictadura cubana, tanto en el terreno político como incluso en el terreno económico. ¿Qué le aporta a Cuba? No, Cuba lo que le aporta es la bandera del nacionalismo, del antinorteamericanismo, porque al final Cuba es una isla con un gran servicio de inteligencia que tiene penetrado México como tiene penetrado el resto del mundo, pero económicamente no le aporta nada a México, ¿no? Y sin embargo le cuesta a México, pero bueno. En Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, el mundo entero debate un tema, a veces con más intensidad que otras, pero siempre hablan de un asunto. ¿Qué está pasando en las escuelas? ¿Son los maestros, profesores de los niños de primaria, de los de secundaria y preparatoria, del high school o de las universidades, solo maestros que se dedican a enseñar su materia o aprovechan eso para extender sus ideologías políticas? El adoctrinamiento en los salones de clase es un tema de discusión. Vaya que amerita una discusión. Tú que tienes hijos, ¿quieres que tus hijos vayan a la escuela y allí, entre medio de las matemáticas y la historia y la geografía, se les cuelen las ideologías de quién sabe quién? Bueno, sobre el adoctrinamiento en las escuelas, hablamos con Manny Díaz, el comisionado de educación del estado de la Florida en Estados Unidos. Mira. Si se trata de una minoría ruidosa y sumamente influyente en contra de una mayoría que busca mantener determinados estándares educativos. Esta degradación educativa de la que tanto se habla a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que ve usted ahí? Es una minoría, bueno, bastante pequeña la minoría al principio, pero la izquierda ha creado esto y yo creo que lo que hay que entender, como estaba tratando de conectar, es un tejido entre lo que es los sindicatos de maestros, desafortunadamente, que se han convertido en un grupo completamente político, no preocupándose por los beneficios y el pago de los maestros, sino por todas esas causas sociales, ¿no?
el Partido Demócrata en la Florida y este movimiento nacional del Partido Demócrata junto con BLM y otros movimientos que han existido nacionalmente. Todo esto tiene un tejido, todo es un solo movimiento que busca entrarle a la sociedad por diferentes partes, ¿no? Por las causas sociales, por las escuelas, por todo tipo de entrada donde ellos puedan ver. Y esto todo está conectado, en mi opinión, definitivamente al marxismo. Por un lado, están tratando de disminuir o destruir lo que es la familia nuclear en la sociedad, que es uno de los primeros pasos del marxismo. Por otro lado, están tratando de eliminar las armas privadas, ¿no? La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, bajo el disfraz de que están en contra de la violencia, ¿no? Pero si están en contra de la violencia, muchas de estas personas son las que están cometiendo crímenes violentos en las calles. Le agregas a eso entonces el movimiento de lo que le llaman la justicia social, ¿no? Que le tratan de inculcar, ¿no? A que tengan una vista de la sociedad donde hay diferentes grupos que son oprimidos y otros grupos que son opresores, ¿no? Y automáticamente las personas blancas, el americano blanco tradicional de los Estados Unidos, automáticamente, no por sus acciones personales, sino por ser miembro de ese grupo, automáticamente es un opresor. Es como si fuera una discriminación inversa. Es una discriminación inversa. Pero creo el caos que crea esta ideología y este movimiento es diseñado para crear una disrupción dentro de lo que es la misma fábrica del tejido de lo que es ser un americano, de lo que es ser los Estados Unidos, del mismo sistema de gobierno de la Constitución. Al crear ese caos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos los comerciales a través del televisor o de la internet, y todo está impulsado en la misma dirección. Usan diferentes temas, pero todo viene de la misma raíz. Estamos a muy poco tiempo de una farsa electoral en Venezuela. Una farsa electoral que el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, llevará a cabo hacia final de julio. ¿De qué se trata esa farsa electoral? Una farsa electoral en la que no le permitieron a la candidata puntera de la oposición, a María Corina Machado, inscribirse, y tampoco se lo permitieron a la segunda opción, hasta que una tercera por fin pudo ser inscrita en las elecciones. ¿Qué va a pasar? Bueno, la verdad es que no hay mucho misterio. Muy probablemente la dictadura de Maduro continúe, y es lamentabilísimo, y ojalá todos quisiéramos que no sea así. Pero ¿cuáles son las herramientas ancladas en la realidad para creer que no será así? Poco antes de que cerrara el periodo de inscripciones, conversamos precisamente con María Corina Machado, la líder más grande que tiene la oposición. Hay imágenes de grandes caravanas y manifestaciones públicas que así lo demuestran. ¿Cuál era el escenario entonces? Mira. El régimen se comprometió a crear un escenario electoral en el que libremente cada una de las partes escoja a sus candidatos, y eso es lo que no estaría cumpliendo hasta el momento. El segundo escenario que te quería poner sobre la mesa y que tú planteaste también es los líderes regionales, el apoyo que necesitan de los líderes regionales, porque para ser honestos, muchos han hecho la vista gorda, María Corina, a la hora de invitar a Maduro a sus países, de abrazarlo, condecorarlo, sonreírle, aplaudirlo. Muchos han hecho la vista gorda. ¿Quiénes son tus aliados en la región? Pero también hemos visto, y eso es muy importante, voces muy firmes de presidentes que tienen una gran autoridad moral por su respeto al Estado de Derecho y a la democracia. El presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, la Cancillería ecuatoriana, lo mismo de Costa Rica. O sea, han sido
múltiples las voces que se han elevado exigiendo tener, bueno, desde luego Argentina, por digo, Chile, el presidente Boric ha sido firme y claro en lo que significa tener un proceso electoral con garantías y en lo que es el respeto del Acuerdo de Barbados, algo que incluso gobiernos que se podrían percibir como cercanos a Maduro, como en caso de Colombia o de México o de Brasil, han dicho, hay que cumplir el Acuerdo de Barbados. Pues bien, tú lo has dicho, este cronograma viola el Acuerdo de Barbados desde su primera hasta la última letra. Totalmente. Desde su primera hasta la última letra. Entonces, tiene que haber consistencia y tiene que haber coherencia. No puede ser que se exijan en sus países el cumplimiento de unos parámetros, pero en el caso de Venezuela se mire para otro lado porque no les gusta quién soy yo. Al final, el pueblo de Venezuela tiene el derecho de escoger quién es su líder Totalmente. y quién es su presidente. Antes de avanzar en el escenario internacional, me gustaría pedirte tu opinión sobre el interesantísimo proceso que está viviendo Argentina con Milei a la cabeza. Yo creo que es una señal de los cambios profundos que se están dando en nuestras sociedades. Esto va mucho más allá de un tema de, digamos, reivindicativo o de condiciones económicas o de incluso de planteamientos de orden doctrinario. Yo creo que hay un elemento profundo, cultural, en el cual la sociedad entiende que estos procesos que buscan fragmentar, dividir, con campañas identitarias o incluso frontalmente debilitando las instituciones democráticas, terminan trayendo miseria, separación y violencia, corrupción, desde luego. Entonces, yo siento que hay una reacción muy profunda y esperanzadora de hacia dónde van las sociedades en estos tiempos en América Latina. Creo que el fracaso del socialismo es monumental y te lo puedo decir aquí en Venezuela, creo que nunca hemos vivido un momento como hoy donde hay una cohesión de abajo hacia arriba, donde la sociedad está clamando libertades y un sistema que establezca una nueva relación Estado-ciudadano, donde sea el ciudadano, la sociedad, quien tiene una posición superior, es decir, el Estado está subordinado a las decisiones que adopta la sociedad. Esto es muy poderoso porque nunca antes lo habíamos visto en nuestro país. Hace unas semanas conversábamos sobre algo que a simple vista parecía un poco descabellado y que además forma parte de la discusión pública. Cada vez que alguien habla de marxismo, aparece otra persona en la vereda de enfrente diciendo, hombre, el marxismo es cosa de hace 150 años, deja de exagerar, el marxismo no existe, el comunismo ya no existe. ¿Ya no existen? ¿De verdad? Bueno, hay un par de personas que se han dedicado a estudiarlo, y no solo un par, a estudiarlo de manera minuciosa. ¿Existe un marxismo 2.0, un marxismo siguiente generación, un marxismo 2024? Sobre ese asunto hablamos con Mike González. Hay una cosa muy interesante que tú dices en el libro y hablas justamente de este proletariado defraudado, es decir, esas promesas que se erigían desde la oligarquía marxista, por decirlo de alguna forma, no le eran afines, no las necesitaba en su vida y además no eran posibles de ser cumplidas para sus necesidades. Y es como en este primer divorcio que tú planteas y es muy interesante. Sí, mira, ahora hablamos mucho de los marxistas de Limousin, ¿no? De los marxistas de Cadillac. Bueno, Sí. Marx fue el primer marxista de Limousin, porque nunca, no hay ningún récord de él que haya estado en ninguna fábrica o que se haya codeado con obreros. Se pasó toda su vida en la biblioteca de Londres haciendo investigaciones para escribir, no el manifiesto, pero más bien Capital, Das Kapital, que vino después, 1867, y él era un intelectual que no tenía ninguna afinidad con el proletariado. Entonces, por eso fue que no sabía que el obrero no tenía ningún interés en que el obrero era creyente, el obrero era patriótico, no en el término de hoy, porque estamos hablando de una Europa del siglo XIX, donde habían imperios, ¿no? Pero Sí. el obrero era patriota de su territorio.
como cuando me decía mi abuelo a mí, yo le decía, pero tú eres asturiano o cubano. Mi abuelo decía, no solo no soy cubano, no solo no soy español, no solo no soy asturiano, soy de la aldea de mi madre. Es ese patriotismo de la patria chica. ¿Explicas también cómo fue que se gestaron estos gobiernos populistas latinoamericanos? Y una de las grandes diferencias es que probablemente eran la clase política que llegó aquí, eran unos oligarcas bastante egoístas, pero no eran una clase política formada como sucedía en otras partes del mundo. Y de esto que hablas es precisamente lo que abrió la brecha al gobierno, a los gobiernos populistas que han gobernado recientemente en Latinoamérica de una forma en la que no era imaginable casi matemáticamente como sucedió. Pero fue engendrada por el Foro de Sao Paulo. Totalmente. Una vez que cae el muro y cae la Unión Soviética, Lula de Silva y Castro dicen que tenemos que encontrar otro sugar daddy. Tenemos que encontrar otro chulo. Y Sí. entonces, ¿qué encuentran? Les cae de maná del cielo con Hugo Chávez, pero tienen un blueprint muy bueno y es un blueprint que es esquemado por académicos españoles, sobre todo de la Universidad Complutense de la Universidad de Valencia, que van a Latinoamérica y empiezan a decir, miren, no te presentes como un marxista, preséntate como un populista, un reformador. Chávez, Evo Morales, Correa, ellos no hablan de su marxismo, hablan que son reformistas. Y entonces una vez que ganan, plantean una constituyente, cambian la constitución, quieren un Estado plurinacional para poder quitar el balance of power, para que el balance de poder. Hay varios estudios que dicen que el mundo no es tan democrático como creemos, que las democracias son cada vez menos, más pequeñas, más acotadas, más autocráticas, menos plenas. ¿Es una exageración? Cuando el gobierno mete las manos en tu bolsillo, cuando el gobierno te da órdenes, cuando el gobierno te prohíbe salir a la calle, hablamos de la pandemia, sí, cuando el gobierno toma decisiones por ti, cuando el gobierno acota tus libertades, ese gobierno se está transformando en una operación autocrática. ¿Ese gobierno es 100% democrático? Presten atención a lo que dijo el analista internacional especialista en Medio Oriente, pero además con una visión muy clara sobre las libertades, las democracias y quienes se oponen a ellas, Ricardo Ferrer Picado. De la expansión de este mundo que es bipolar, por más que existan diferentes bloques de influencia o afiliación, en los que advertimos una influencia autocrática de países como China, así también como lo puse en color rojo, a cuestiones como la migración, el narcotráfico, la violencia, más evidentes de asistencia para estas influencias que son interferencias autoritarias, que van en contra de nuestras libertades, nuestros valores, que tanto nos enorgullecen de la Revolución Francesa y que hemos durante décadas peleado para afirmar en democracia y en repúblicas. Lo que nosotros en Argentina hablamos de la obra permanente de la República Democrática. Nosotros tenemos un encuadre actualmente en un conflicto armado en Medio Oriente. Ustedes saben que no tengo que explicarles, es un público especialmente informado, el ataque que sufrió Israel por parte de Hamás el pasado 7 de octubre y las réplicas que ha implicado la presencia de Hezbolá, los hutis, alimentados por la teocracia y la dictadura teocrática de Irán. Sabemos de las aspiraciones nucleares de Irán, las sentimos próximas en la frontera con Bolivia y desde luego su alianza no solamente con China, con quienes hacen ejercicios conjuntos, lo mismo que con Rusia, y los advertimos en Ucrania, sino con Corea del Norte.
Les dije que había unas cuantas cosas a tener en cuenta acerca de estos recortes de lo que vimos en esta temporada de Contracorriente, una especie de Contracorriente Rewind. Um, Me encantaría continuar compartiendo con ustedes más fragmentos, pero quiero avanzar un poco porque hay cosas de la actualidad que necesitamos mostrarles. Apenas hace unas horas, 48 horas, hubo elecciones en México. El resultado el resultado merece ser analizado. Veámoslo en el radar contracorriente. Una paliza electoral, así podría definirse el resultado de las elecciones en México este domingo, donde la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, le ganó por 30 puntos a su competidora más cercana, Xochitl Gálvez Ruiz. El resultado en realidad sorprende por la cifra, no necesariamente por quién resultó ganadora de la elección. En los últimos episodios les habíamos mostrado algunas encuestas que daban cuentas de que Claudia Sheinbaum era casi la presidenta electa. Veamos cómo quedaron las cifras según el Instituto Nacional Electoral. Lo que vemos en pantalla es que el que menos votos obtuvo fue Jorge Álvarez Maínez con el 10% de los votos, le sigue Berta Xochitl Gálvez Ruiz con el 28% y Claudia Sheinbaum Pardo con casi 59% de los votos. Pero quiero detenerme un segundo en esta cifra que aparece sobre el lado derecho de la pantalla, que dice 78,479 votos. Esos 78,479 votos son para candidaturas no registradas. En las boletas de México había un espacio en blanco para que usted pudiera poner el nombre que deseara allí. Hubo una campaña ciudadana para pedir que se incluyeran allí nombres de desaparecidos. Recordemos que la cifra de desaparecidos en México ronda casi los 110,000. 78,000 personas, 78,500 personas pusieron el nombre de un familiar desaparecido. Así mostró la prensa del mundo el resultado electoral de México. Lo vemos en pantalla como los periódicos de distintas partes dan cuentas de cómo el oficialismo se hizo con lo que algunas personas llaman casi una reelección. Desde luego no es Andrés Manuel López Obrador, sino Claudia Sheinbaum quien encabezará la presidencia y todo el mundo espera que sea una presidencia que marque un antes y un después en la historia de la República, porque es la primera mujer que llega a la presidencia en México y también la primera mujer que llega a la presidencia en un país de América del Norte. Así lo mostró el mundo. Quiero mostrarles ahora cómo queda el mapa político del país. Se elegían también los gobernadores de 9 entidades, 9 de las 32 entidades, y así, como ven en pantalla, es como queda el mapa electoral en el mapa en México. En 2018, muestra esta imagen de Radio Fórmula, en 2018, como puede verse, había más partidos políticos pintando los diferentes estados del país. Hoy, después de las elecciones que se llevaron a cabo este domingo, casi todo el país está gobernado por el partido Morena del Movimiento de Regeneración Nacional que fundó Andrés Manuel López Obrador. 23 estados estarán gobernados por ese partido con una mayoría muy, muy, muy importante. Quiero mostrarles a continuación cómo queda la Cámara de Diputados. Hay 500 diputados en México y esa línea en negro que marca el centro de la pantalla marca la mayoría absoluta, es decir, el 50% más 1. Pero eso no es todo. Miren nada más cómo toda la parte izquierda de la pantalla está pintada con el color del partido oficialista. Los del centro serían los diputados del PT, del Partido del Trabajo, y los que le siguen son los del Partido Verde Ecologista Mexicano. Ambos partidos van en alianza con el oficialismo. La segunda línea en diagonal punteada marca la mayoría calificada de las 2/3 partes, que es lo que necesita cualquier reforma constitucional. Así es. Es decir, el partido Morena y sus aliados no solo tienen la mayoría
calificada, sino que además tienen no solo tienen la mayoría absoluta, sino que además tienen la mayoría calificada. Todavía está en juego lo que sucederá en el Senado de la República, pero es posible que un escenario más o menos similar. Es decir, esto es lo que sucedió en México. No solo consiguieron continuar en el poder, sino además amplificar esta aplanadora legislativa con la que ya contaban. Una vez que les hemos mostrado cómo quedó la Cámara de Diputados, la pregunta es, ¿cómo reaccionaron los mercados? Bueno, el peso mexicano resintió un poco y perdió en su tipo de cambio frente al dólar. Ahí están al menos dos imágenes de los distintos medios de comunicación que lo muestran. Ese es el resultado de las elecciones en México, lo que además configura seriamente el mapa latinoamericano. Seguiremos contándoles un poco más. Vamos ahora a darnos una vuelta por el Adam Smith Center for Economic Freedom. Vamos a contarles qué pasó también el fin de semana. Vamos con los highlights. El viernes 31 de mayo se llevó a cabo el Champion of Freedom Dinner and Celebration en el Philip and Patricia Frost Museum of Science en Miami. Fue una cena de gala que, bueno, no, miren las imágenes. Allí está Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom. Lo vemos acompañado de distintas personalidades en aquella noche en la que se dieron reunión distintas personalidades de las artes, la ciencia, la política. Vemos ahí con Javier Cárdenas, ahí está Santi Peña y está Ron DeSantis, el presidente de Paraguay y el gobernador de la Florida. Fue una noche espectacular que se utilizó, entre otras cosas, para la recaudación de fondos para seguir luchando por los temas de la libertad en el continente. Como les decía, fue una convocatoria espectacular la noche del 31 de mayo en Miami, en la Florida. Carlos Díaz Rosillo lucía realmente feliz aquella noche, supongo que por el éxito de esa convocatoria tan importante que tuvo lugar. Ahí está Daniel Haddad, quien es el fundador del medio de comunicación quizás más importante de habla hispana. Lo vemos acompañado allí también a Carlos Díaz Rosillo por distintas personalidades que se dieron reunión aquella noche. Ahí está Emilio Estefan, quien fue una de las personas que recibió los premios aquella noche. Otra vez el gobernador Ron DeSantis y Carlos Díaz Rosillo fue, como les dije, para alquilar balcones. Ahí está Eliana Rosler, en quien también recibió un premio aquella noche. Sin duda, un evento que quedará para la memoria y para la celebración de quienes luchan por las ideas de la libertad, gracias al Adam Smith Center for Economic Freedom. Realmente estuvo espectacular. Creo que es una gran forma de llegar a este final de temporada de Contracorriente. Ha sido una temporada de unos cuantos meses en las que compartimos con ustedes cada semana un episodio sobre temas importantísimos de la región, sobre los temas de discusión que importan hoy, esos que están sobre la mesa de discusión, a veces en los foros públicos y a veces en las discusiones familiares, pero siempre en el futuro de los países. Así es que ha sido para mí un momento realmente muy agradable. Espero seguir compartiendo con ustedes gracias al esfuerzo del Adam Smith Center for Economic Freedom y particularmente de Carlos Díaz Rosillo, que apoya incondicionalmente este proyecto. Yo soy Gabriel Bauduco. Nos vemos la próxima.